Bienvenidos a Paz RMB, el podcast diseñado especialmente para aquellos que se preparan para el examen de la residencia médica boliviana. En nuestra serie Paz Review profundizaremos en los temas clave que necesitas dominar para alcanzar tu meta. Ya sea que estés haciendo ejercicio en el minibús o en el teleférico, aquí encontrarás el contenido que te guiará en cada paso del camino. Prepárate para tu futuro en la residencia con Paz RMB. Comencemos. La acalasia es un tipo de trastorno dinámico esofágico. Es una enfermedad esofágica motora primaria relativamente rara. Se considera que el principal factor etiológico de la acalasia es la degeneración del plexo mientérico y de las fibras del nervio vago en el esfínter esofágico inferior, lo que provoca la pérdida de neuronas inhibidoras que secretan péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico. Sin embargo, en los casos avanzados también se ha evidenciado una disminución de las neuronas colinérgicas. Se han propuesto diversas teorías sobre la etiología de esta condición, entre las que se incluyen fenómenos autoinmunes, infecciones virales y una predisposición genética. La acalasia primaria es generalmente idiopática y es la forma más común observada en países como Estados Unidos. Por otro lado, la acalasia secundaria es más frecuente en regiones endémicas, siendo la enfermedad de Chagas una de sus causas principales. Además, deben considerarse otras posibles causas, como la infiltración esofágica por carcinoma gástrico, linfoma y otros trastornos neurodegenerativos. Desde el punto de vista epidemiológico, se considera que la acalasia es una enfermedad poco frecuente, con una incidencia anual de 6 casos por cada 100.000 personas y una prevalencia de 10 por cada 100.000 personas. La acalasia se clasifica dentro de las alteraciones primarias de la motilidad esofágica, y se divide en primarias y secundarias. Entre los trastornos que componen las alteraciones de la motilidad esofágica primaria se encuentran acalasia, acalasia vigorosa, espasmo esofágico difuso, esófago en cascanueces, esfínter esofágico inferior hipertenso. Por otro lado, las alteraciones secundarias de la motilidad esofágica son causadas por enfermedades como trastornos del colágeno vascular, esclerosis, dermatomiositis, enfermedades neuromusculares, afecciones endocrinas y metastásicas. En nuestro medio, la forma más común es la acalasia secundaria, también denominada pseudoacalasia, la cual se produce principalmente por la infección de Chagas. La acalasia se clasifica dentro de las alteraciones primarias de la motilidad esofágica, y se divide en primarias y secundarias. Entre los trastornos que componen las alteraciones de la motilidad esofágica primaria se encuentran acalasia, acalasia vigorosa, espasmo esofágico difuso, esófago en cascanueces, esfínter esofágico inferior hipertenso. Por otro lado, las alteraciones secundarias de la motilidad esofágica son causadas por enfermedades como trastornos del colágeno vascular, esclerosis, dermatomiositis, enfermedades neuromusculares, afecciones endocrinas y metastásicas. En nuestro medio, la forma más común es la acalasia secundaria, también denominada pseudoacalasia, la cual se produce principalmente por la infección de Chagas. Fisiopatología. El esófago es el conducto encargado de transportar el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago, pero también tiene la función de prevenir el reflujo del contenido gástrico. El proceso de transporte del alimento se lleva a cabo mediante contracciones peristálticas coordinadas en la faringe y el esófago, junto con la relajación de los esfínteres esofágicos superior e inferior, lo que facilita el paso de los alimentos. Este proceso está controlado por vías excitatorias e inhibitorias parasimpáticas, que inervan el músculo liso del esfínter esofágico inferior. Los neurotransmisores excitadores incluyen la sustancia P y la acetilcolina, mientras que los inhibidores son el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. En los individuos con acalasia, hay una pérdida de las células ganglionares inhibidoras, mientras que las células ganglionares excitadoras permanecen intactas. Este desequilibrio entre la neurotransmisión inhibidora y excitadora provoca un esfínter esofágico hipertenso que no se relaja adecuadamente. Esta degeneración gradual genera contracciones excesivas en el esfínter esofágico inferior, junto con una pérdida de la regulación en el resto del esófago, lo que conduce a una obstrucción funcional del esfínter esofágico inferior. Con el tiempo, a medida que los alimentos se acumulan en el cuerpo del esófago, se produce una dilatación esofágica. Esta dilatación se acompaña de una peristalsis irreversible, lo que agrava los síntomas obstructivos. Según Aptoide, la acalasia puede estar asociada a polimorfismos genéticos, especialmente en genes relacionados con el óxido nítrico sintasa. Las manifestaciones clínicas más comunes de la acalasia incluyen disfagia, que inicialmente se presenta para sólidos, pero que posteriormente progresa a líquidos. Además,
los pacientes pueden experimentar regurgitación de alimentos blandos no digeridos y saliva. En algunas ocasiones, estos síntomas pueden ir acompañados de dolor torácico retroesternal y pirosis. En el diagnóstico de la acalasia, se observan características manométricas que son clave para identificar las alteraciones primarias de la motilidad esofágica. Entre estas, encontramos una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, que es inferior al 75%, la ausencia de peristalsis en el cuerpo esofágico, una presión elevada del esfínter esofágico inferior, mayor a 26 milímetros de mercurio, y un incremento de las presiones basales intraesofágicas en comparación con la presión basal gástrica. En los estudios de gabinete, los hallazgos radiográficos son también relevantes. Por ejemplo, el esofagograma con bario muestra la dilatación del esófago distal y la formación de un pico, conocido como el signo del pico de ave, también llamado cola de ratón o punta de lápiz. Otro hallazgo radiográfico es el signo del sacacorchos, común en casos de espasmo esofágico difuso. Un aspecto importante que destacar es que la manometría esofágica sigue siendo la prueba más sensible y el estándar de oro para el diagnóstico de la acalasia. La manometría esofágica de alta resolución clasifica la acalasia en 3 tipos, según los criterios de Chicago. Estos tipos tienen implicaciones tanto pronósticas como terapéuticas. Los tipos 1 y 3 muestran una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Tipo 1 se caracteriza por la ausencia de peristalsis en el cuerpo esofágico y la falta de presurización esofágica. Tipo 2 muestra peristalsis y presurización panesofágica en el 20% o más de las degluciones. Tipo 3, se observan contracciones espásticas prematuras. Además, se recomienda el monitoreo prolongado del pH esofágico para descartar la enfermedad por reflujo gastroesofágico y determinar si el tratamiento está causando un reflujo anormal. Finalmente, en el diagnóstico diferencial de la acalasia, siempre se debe considerar la posibilidad de un cuadro neoplásico maligno, además de otras condiciones como el espasmo esofágico difuso, la esclerodermia, el anillo esofágico, la hernia de hiato y la hernia paraesofágica. El tratamiento de la acalasia se centra en aliviar los síntomas disminuyendo la resistencia al flujo que se produce debido a un esfínter esofágico inferior hipertenso que no se relaja adecuadamente. Las modalidades de tratamiento pueden ser quirúrgicas o no quirúrgicas. Tomando en cuenta la clasificación de Chicago, se ha observado que los tipos 1 y 2 responden mejor a medidas conservadoras, como la dilatación neumática y la miotomía quirúrgica, mientras que el tipo 3 parece responder mejor a la miotomía endoscópica peroral. Las miotomías quirúrgicas se basan en 4 principios clave. 1. División completa de todas las fibras musculares circulares y el cabestrillo. 2. Realizar una miotomía distal adecuada para disminuir la resistencia. 3. Socavar la musculatura para permitir una amplia separación del músculo esofágico. 4. Prevenir el reflujo postoperatorio. La primera técnica quirúrgica es la miotomía esofágica extensa, indicada para tratar la disfagia en pacientes con alteraciones de la motilidad, como el espasmo esofágico difuso y la acalasia vigorosa. Se considera que los pacientes con dolor torácico y disfagia se benefician más de esta intervención. Otra opción quirúrgica es la miotomía del esfínter esofágico inferior, conocida como miotomía de Helle, en la que se cortan las fibras musculares circulares del esfínter esofágico inferior para permitir su relajación. Sin embargo, esta técnica genera reflujo gastroesofágico, por lo que se combina con un procedimiento antirreflujo, como la funduplicatura de Nissen o la funduplicatura de Toupet. Un aspecto importante es que la miotomía laparoscópica de Helle se ha convertido en el tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes con acalasia. También, la miotomía endoscópica peroral ha surgido como una alternativa invasiva eficaz. El tratamiento conservador incluye el uso de fármacos, como nitratos, bloqueadores de los canales de calcio e inhibidores de la fosfodiesterasa, con el objetivo de reducir la presión en el esfínter esofágico inferior. Sin embargo, estos fármacos son menos eficaces y proporcionan un alivio a corto plazo de los síntomas. Generalmente, se reservan para pacientes que están esperando o que rechazan una terapia más definitiva. Otra alternativa es la inyección endoscópica de toxina botulínica, que se utiliza en pacientes de alto riesgo o en aquellos que presentan recaídas tras una miotomía. Este tratamiento es útil en pacientes que no son candidatos para cirugía o dilatación neumática. Sin embargo, la duración de las inyecciones es limitada, de 6 a 12 meses, y a menudo requiere múltiples tratamientos, que son costosos y pueden reducir el éxito de una futura miotomía quirúrgica. Finalmente, la dilatación neumática mediante endoscopia es considerada la terapia no quirúrgica más rentable para la acalasia. Mediante la presión de aire y la dilatación graduada, se logra interrumpir las fibras circulares del esfínter esofágico inferior, mejorando los síntomas en un 50% a 95% de los casos. No obstante, el 30% de los pacientes experimenta recurrencia de los síntomas a los 5 años.
Una recomendación importante es evitar el uso de toxina botulínica o medicamentos en pacientes que se someten a una dilatación neumática o una miotomía de gel laparoscópica. Gracias por acompañarnos en este episodio de Pass Review. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras novedades. Además, te invitamos a adquirir nuestro banco de preguntas y nuestro organizador, herramientas esenciales para optimizar tu preparación. Tu éxito en el examen de la residencia médica boliviana está a solo un paso más cerca con Pass REMB.